Siempre traemos temas que tienen que ser obligatoriamente de interés para las personas que sintonizan este programa. Esta plataforma tiene una labor social y es de informar, educar y empoderar. Siempre lo voy a decir y no me voy a cansar. En el día de hoy vamos a tratar un tema que está, como decimos, sobre el tapete. Un tema que ahora mismo mundialmente está siendo muy manoseado por las diferentes economías del mundo. Cada país ha escuchado esta palabra reiterativamente de boca del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Y me refiero a la palabra aranceles. Es una palabra que tiene un significado muy amplio porque engloba una actividad que pudiéramos decir que nació con la civilización, que es el comercio, y más el comercio marítimo, por donde se mueve la gran mayoría de mercancía del mundo. Ciertamente dicen, mira, también de manera aérea se mueve la mercancía y también a través de los ferrocarriles, pero sin temor a equivocarme, creo que más del 50% de la mercancía que se mueve en el mundo se maneja de manera marítima. Yo quisiera ampliar, Fátima. Dale. Pero siempre tenemos que apoyarnos en el conocimiento de los expertos. Sí, de lo que sabe. Claro que sí. Y en el día de hoy tenemos un invitado que de eso sabe. Sí. Porque echó los dientes en esto de el comercio marítimo, aduanas, aranceles y todo esto que engloba lo que es el comercio a nivel mundial. Sin duda. Ricardo, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Aquí presente con ustedes para tratar de llevar una humilde información con respecto al tema de lo que son los aranceles y cómo incide en el comercio de cada uno de los países. Tú sabes, Fátima, que siempre en los tribunales, cuando estamos litigando, y más en el ámbito penal, si estamos en un juicio y vamos a incorporar un perito, un testigo, nos dicen a nosotros, tiene que hacer la calidad habilitante de este perito, tiene que presentarlo, tenemos que saber cuál es el background de este perito. Y en el día de hoy, Ricardo, nosotros queremos saber tu trayectoria, quién tú eres, cómo te desarrollaste en este ambiente, cómo tú llegaste a ese ambiente. Ok. Bueno, primero mi nombre es Ricardo Dalton Cruz Jones. Soy hijo del señor Jorge Cruz Reyes y la señora Cantalicia Jones. Uno es oriundo de capitaleño y la otra viene de Samaná. Ok. Soy nacido en Villa Duarte, en la primera con tercera. Luego hice un periplo en la ciudad. Llego al mundo de las aduanas porque mi padre, que empezó siendo mensajero para la época de Trujillo, tuvo que ser o fue uno de los más importantes y conocedores de lo que se trata las aduanas, tanto nacional como internacional. Dicen que el hijo de gato, aunque sea con el rabo aruña. Yo me tiré por otra rama, pero luego coincidí en las aduanas, ya que mi papá duró alrededor de 52 años trabajando, director interino en múltiples ocasiones, técnico de la ONU para representar, estuvo inmerso en todo lo que fue el TLC para la época y fue reconocido por el Estado en ambas cámaras con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en orden de caballero por el ejercicio pulcro que tuvo hasta el momento de su retiro en las aduanas. Pero dice que eso no se hereda, pero al seguir, se hace camino al andar y seguir los pasos, bueno, pues no ser el término tan acabado como él, pero como te dije, hijo de gato aunque sea con el rabo aruña. Si empezamos a hablar de los aranceles. Mire, espérate, porque Pregunta. Sí, tú sabes que yo, al momento de tú hablar de que tu padre tuvo su trayectoria dentro del gobierno, inclusive de Trujillo, tenemos que hacer historia, un poquito de historia, porque debemos de hacerles saber a las personas que en el año de 1907, cuando era presidente de la República,
Ramón Cáceres, Mon Cáceres, se firmó un tratado entre Estados Unidos y República Dominicana que se llamó la Convención Dominico-Americana. En esta convención, República Dominicana recibía $20 millones para, bueno, ¿qué hizo el gobierno de Mon Cáceres con este dinero? ¿Quién sabe? Lo único que pudimos ver fue la avenida Independencia, que en ese momento era la única carretera que existía, que salía desde la ciudad colonial hasta San Cristóbal. A cambio, la República Dominicana entonces le daba a Estados Unidos el control de las aduanas. Ese control de las aduanas estaba representada por los colectores de aduanas que eran norteamericanos. Y la repartición era 55-45. 55 para Estados Unidos, 45 para República Dominicana. ¿Qué sucede? A raíz de eso, muchos caudillos, que estos caudillos abundaban mucho en República Dominicana, comenzaron a hacer revueltas en el país debido a que el dinero que entraba por concepto de impuestos era muy lucrativo para estos caudillos. Y esto generó muchos inconvenientes en República Dominicana y se dieron situaciones tan difíciles como que en ocasiones estos colectores de aduanas norteamericanos fueron atacados. Sí. Inclusive algunos perdieron la vida. En el 1916, ¿verdad? En el 1916 entonces Estados Unidos tiene que intervenir República Dominicana. Exacto. Y es la primera intervención norteamericana Sí. desde el 1916 hasta el 1924. Y esa situación se da porque todavía en 1911 Ramón Cáceres, Mon Cáceres, es el presidente de la República Dominicana. Sí. Pero el 19 de noviembre de 1911, entonces sucede el magnicidio de Ramón Cáceres. Lo Ya, matan. Lo matan. Sí. Aquí entra Juan Isidro Jiménez, que era el presidente de los jimenistas, porque eran dos facciones. Sí. Jimenistas y horacistas, bolos y coludos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay una inestabilidad muy fuerte en República Dominicana y Estados Unidos entonces decide intervenir Ya. República Dominicana y ahí entonces nuevamente Estados Unidos toma las aduanas Ya. y es en el gobierno de Trujillo, precisamente, donde tu papá tiene cierto protagonismo, como tú no lo cuentas, que se recuperan nuevamente las aduanas. O sea, que tu papá fue un actor directo de lo que fue el desenvolvimiento de República Dominicana con su recuperación de las aduanas. Entonces, Ricardo, volviendo a ti, ya, después de hacer un pequeño recorrido por la historia de República Dominicana, Sí. ¿cuándo comienzas tú en las aduanas? Bueno, yo comencé en las aduanas alrededor de cumpliendo 19 o 20 años. A un niño. Mi primer empleo fue como encargado de aduanas de cuando empezaron los primeros parques de zonas francas en San Isidro. Yo trabajaba en Lamban Hidop. Era una empresa que hacía inductores y conectores para las diferentes marcas de electrodomésticos. Esa empresa tenía sucursales en Malasia, en Tostin, en Haití, en Puerto Rico y en otras plazas también. Como se registra en los parques de zona franca, se van trabajando en secuencia, en línea. Entonces ese fue mi primer paso para trabajar aduanas y luego de ahí me fui desarrollando. Pasé luego a una empresa importadora de armas de fuego que resultó ser la más importante en el momento, con todos sus permisos y todos los permisos que para importar en esa época y siempre ha existido el permiso de los Estados Unidos para poder importar las armas de aquí para la República Dominicana. Okay. Luego paso a la empresa de correo, luego que se firme el TLC, aparece la figura del correo. El correo que es la forma de ventas de paquetes internacionales, es decir, la compra por internet surge con lo que es la tecnología, lo que hoy conocemos Amazon, que valga la publicidad Sí. y ese tipo de almacenes que le venden al mundo.
Entonces ahí yo duré 16 años y medio siendo el gerente de aduana de la empresa Caribbean Postal Service, que llegamos a tener sucursales en Puerto Rico, en Ecuador y en República Dominicana, en Miami y República Dominicana. Ricardo se refiere al TLC, por sus siglas en inglés, TLC, Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es un tratado? Sí. Un tratado es un contrato. Acuerdo vinculante. Un contrato. Acuerdo ¿verdad? vinculante. Para nosotros, los que estamos en el derecho privado, internacional privado, sería un contrato. Pero ya en el derecho internacional público, un tratado es un contrato que vincula a un Estado con el otro. Efectivamente. De manera unilateral o de manera bilateral. ¿Qué sucede con los contratos? Nosotros que hablamos, con los tratados, que hablamos de derecho, un tratado tiene rango constitucional, porque las leyes y la Constitución tienen su escala. Sí. Y comenzamos con la Constitución y los tratados, las leyes adjetivas. Seguimos entonces con una jurisprudencia, seguimos entonces con un decreto y así sucesivamente. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, Ricardo, engloba ¿cuáles naciones? Bueno, ese es América, el Norteamérica y parte del Caribe. Ok. Entonces nosotros tenemos ese tratado que, por ejemplo, todas las mercancías que ya se trataron de ponerse de acuerdo los países en las conveniencias comerciales de cada uno, ya esas tienen un arancel muy diferente. Hay una que tasa cero y dependiendo del tipo de mercancía hay diferentes aranceles para las mismas. Caímos en el tema entonces. Exacto. ¿Qué es un arancel? El arancel es el impuesto a pagar después que una mercancía cruza de una frontera a otra. Son los impuestos que cada país le pone a la mercancía de importación y exportación. El Tratado de Libre Comercio lo que hace es que libera, es vinculante porque depende de lo tratado, asimismo se va tratando el arancel. De lo que se estipula en el tratado. De lo que se estipula. El arancel es lo que matiza el precio para entrar de una frontera a otra. Y todos los productos, es la tasa. La logística del producto. El del la producto. Transportación, el manejo. Exacto. Sí. Son tratados vinculantes porque dependiendo la balanza comercial y la conveniencia de cada estado en cuanto a los productos industriales o agropecuarios, ellos les convengan, pues entonces hacen ese tratado vinculante. ¿Y todos los productos pagan el mismo arancel o el No. arancel varía en función del producto? En función del producto y en función de lo tratado también. Depende, un ejemplo, fíjate, la carne, dependiendo el tratado que haya, no pagan impuestos en diferentes presentaciones. Y muchas veces en los países también, aparte de los aranceles, tienen registros como nosotros cobramos el ITEVIS en nuestro país, y hay impuestos que son solamente vinculantes al estado donde llegue el producto. Pero Ricardo, tú dices, por ejemplo, si la carne viene de fuera y no paga impuestos, si yo soy productor y esa carne viene de mejor calidad o por lo menos es americana y tú sabes que los americanos ya dicen que es bueno, ya por naturaleza, ¿eso no me afectaría a mí como productor? Ok, te afecta. Dentro del tratado, también los tratados protegen el comerciante local. Eso quiere decir que si un país produce un rubro con mucho más barato, entonces para proteger le ponen un arancel de entrada para proteger a los productores de donde son signatarios ese producto. Ok, entonces en el caso de Estados Unidos, que es prácticamente el tema que nos atañe, el presidente Donald Trump ahora está trabajando este asunto de los aranceles. Hay muchas personas que se preguntan, pero ¿y qué es lo que es este arancel? ¿Y qué es lo que sube? ¿Cómo él maneja eso? Estados Unidos es un mercado y todo el mundo quiere traer sus productos aquí. Entonces, ¿cómo un presidente puede determinar
a este país le voy a poner más, a este menos. ¿Cómo es eso? ¿Eso es a dedo o lo elijo? ¿O hoy está nublado? Yo digo, hoy está nublado y es a este que me voy a coger con este. ¿Cómo es el asunto? Ok, para eso existe lo que es la balanza comercial. Hay una tabla. No, la balanza comercial. Y ahora muchos países se quejan porque dicen que él está violando los tratados. Pero ¿qué resulta? Y como tú dijiste, tienen fuerza de ley los tratados dentro de la constitución de cualquier país. Resulta y viene al caso que Donald Trump se le pregunta, te voy a poner el ejemplo de China. Cuando Donald Trump ve la balanza de las importaciones que llegan de China y las exportaciones que Estados Unidos envía a China, la permisología que China le exige para que entre la mercancía es muy alta. Y si te das cuenta, aquí ruedan en Estados Unidos millones de autos chinos, pero sin embargo en China es difícil tú ver un vehículo americano. ¿Qué hace Trump? Dice no, pero resulta que antes de eso, tú sabes que antes de la Segunda Guerra Mundial habían 4 o 5 chimeneas en el mundo. Estaba Alemania, Italia, Japón, las mismas China, Francia, Inglaterra. Al quedar devastado todos esos países y Estados Unidos solamente quedarse con todas sus industrias, llegó a ser la industria del mundo. Resulta que luego el cambio económico, el capitalismo, tú sabes, lo que le busca es rentabilidad a las inversiones. Pasan como China hasta hace poco tiempo no pertenecía a la Organización Mundial del Comercio, ya que ellos tenían una semi-esclavitud. Y lo que hicieron fue que movieron todas las industrias para China por tener la mano de obra más barata. Resulta y viene al caso que en la pandemia se nota el déficit de que los insumos que va a necesitar Estados Unidos, la mayoría de los insumos tiene que buscarlo fuera, ya estaba dependiendo. Trump quiere que esas industrias que se están fabricando fuera del país retornen. ¿Qué él hace? Él le pone aranceles más altos para que los industriales de Estados Unidos se vean en la obligación de producir y de trasladar desde China esas industrias para acá. Sí, Ricardo, pero Roma no se hizo en un día. No sé, efectivamente es lo único que yo veo, pero a veces uno entiende que no es tan inteligente como para contradecir ese tipo de política. Pero es un poquito, entiendo yo, que abrimos muchos campos de batalla. Porque al final del día, quien pasa y consume ese elevado arancel es el consumidor. Cuando son aranceles pequeños puede hacer que el comerciante lo asuma. Pero te voy a poner un ejemplo. La Boeing fabrica un 20, un 25% de lo que necesita para la industria de las turbinas y de los motores aéreos. Pero esas piezas que se están fabricando en China, al subir los aranceles al 100 y pico %, vienen y aumentan el valor del producto ya terminado. Entonces, por eso está perdiendo competitividad. Si te das cuenta, de algunas industrias, y el mismo presidente ha tenido que ir echando para atrás y ha ido dilatando para que entren en vigencia esos aranceles. Una preguntita. ¿Qué sectores tú crees que van a sentir el golpe primero y qué tipo de mitigantes tú sugieres? Bueno, fíjate. Si tú te das cuenta, aquí mismo, tú vas a tiendas, Donald Tree, te voy a poner un ejemplo, sí. Todos esos productos que son asequibles a la clase menos poseída, sí. Te vas a dar cuenta que son chinos. Sí. Ya tú te das cuenta que tú te pones un pantalón, tú te pones hasta algo de marca y la mano de obra es china. Sí. Por eso te dije que se le pasa al consumidor. Sí. ¿No me entiendes? China hizo algo desleal. No sé si recordamos que hubo marcas que los chinos llegaron, que era un secreto comercial, y ellos llegaron a decir que marcas que no vamos a mencionar los nombres, sí. De muy alta calidad y de muy alto precio, sí. Ellos dijeron el costo de cada cual, sí. Y te lo vendían que eran italianos, sí. O eran norteamericanos de sí. de un prime, una calidad prime, sí. Sin embargo eran ellos que ¿qué se busca ahí? Ahora que tú mencionas eso, muy interesante, ¿qué se busca ahí? Se está buscando que la marca no se asocie con el fabricante o una reducción de los aranceles. Bueno, la reducción de los aranceles, yo creo que Donald Trump, si va a llegar
la finalidad de él es que esas industrias vuelvan. ¿Por qué? Porque eso crea empleos, ¿me entiendes? Se dinamiza la economía. Por supuesto. Pero recuérdate que una planta, desmontarla y montarla, no es de un día para otro, como usted acaba de decir. Entonces eso a corto plazo no está facturando bien para los consumidores. Sí, pero yo me refería, tú sabes que estuvimos escuchando en medios de comunicación que muchas de esas marcas reconocidas, que teníamos la idea de que se manufacturaban en Europa, resulta ser que no era la idea, sino que era en China que se hacían. La pregunta es, ¿por qué, desde tu punto de vista, se hacía esta estrategia de decir que se fabricaba en Europa cuando realmente era en China? ¿Qué se buscaba ahí? Okay. No asociar al fabricante con la marca o una reducción. Evitar el costo, mano de obra. Pero ¿qué resulta? Que recuerda que cuando pusieron todas esas empresas, industrias, los países, tanto como franceses, estadounidenses, italianos, fueron a China a tecnificar los empleados de China. Resulta que ya hace 40 y pico, 60 años, ya los chinos han ido mejorando y aprendieron la tecnología. Sí. Entonces ya ellos con mano de obra más barata y se necesita una población técnica. Y ellos, fíjate que en los países nuestros, te digo porque cuando trabajaba en Zona Franca entendí algo. Yo tenía un jefe que se llamaba Chatar Singh. Chatar. Entonces, ¿qué pasa? Él decía que él no entendía, que él me enseñó en aquella época, y según yo voy leyendo, me he dado cuenta, los técnicos son los que hacen el desarrollo. En los países como el nuestro, habemos muchos ingenieros y pocos técnicos. Entonces China y esos países desarrollados como Japón, que creen mucho en los tecnicismos, sí, ellos entonces tienen una población joven, técnica, preparada. ¿Me entiendes? Entonces ahora mover eso aquí, a lo mejor aquí no hay ahora mismo la capacidad humana, técnica, para que todas esas a mi óptica, no hay. Y por eso se ha hecho tan difícil transportar esas empresas. Imagínate una planta con 5,000 empleados, con industrias ya tecnificadas. Cuando tú la traes, tú tienes que tener esa misma capacidad humana para que responda con la misma calidad con lo que se está fabricando. Sí, también hay que agregar a eso que hay una franca violación de derechos humanos en China. Hay un partido que es el Partido Comunista que lo controla todo. Sí. ¿Y qué sucede? El pensamiento y el accionar de un ciudadano chino no es el del norteamericano. Entonces, si eso se traduce a la mano de obra, diríamos que lo que costaría manufacturar este teléfono aquí en Estados Unidos aumentaría, me imagino que en un 30, un 35%, sí, porque el trabajador norteamericano, si se corta un dedo, es una demanda inmediatamente. Sí, sí. Tiene que trabajar bajo condiciones laborables más garantizadas que los mismos chinos, sí, que lamentablemente de la forma que trabajan, yo creo que nadie se le puede acercar, porque lo crían con esa mentalidad, sí, y si faltan a su trabajo, no en lo que es asistencia, no, es que si fallan, sería el término. Sí. Eso ellos lo tienen bien consciente. Uno falla y dice, no, falló usted. Sí. Y la culpa se recae sobre otro. No, el chino tiene que trabajar en serie y esto es lo que una de las cosas que ha dado con que China se haya posicionado, como dice Ricardo, como la fábrica del mundo actualmente. Sí, un tipo de disciplina. Mira, diferente. Como te estaba diciendo, Trump lo que quiere es proteger la industria nacional de los Estados Unidos, sí, poniéndole los aranceles más altos. ¿Por qué? Por la mano de obra, como te estuve diciendo. Acuérdate, sí, que ahí existe un partido único políticamente y donde se vive en un régimen donde hay pocas libertades. Hay pocas libertades. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que se busca. Proteger. Los aranceles se utilizan como una barrera para proteger la industria local. Yo te tengo una preguntita, un poquito ya viéndonos al país nuestro. Okay. Los aranceles que le impusieron a República Dominicana es un 10%, pero sin embargo, China es un 30%. Entonces, el gobierno entiende que el 10% es, ellos han aceptado eso como una oportunidad. ¿Qué tú opinas de eso? Eso, bueno, mira, eso todavía no se está aplicando. Sí. Aquí hay comisiones
trabajando, porque recuérdate que nosotros somos el mayor aliado de República Dominicana son los Estados Unidos. Sí. Y el 74% de lo que se consume en República Dominicana o más procede de Estados Unidos. Sí. Entonces todavía el 10% que afectaría principalmente a la industria del tabaco y de todas esas piedras que se hacen, joyería y todo afectaría, que es de lo que más se importa para acá. Porque lo que son las carnes y ese tipo de cosas están pasando por un proceso de ver la permisología de los fitosanitarios y la calidad por los herbicidas que se utilizan allá y la manera. Ya se está empezando a importar o a exportar de República Dominicana, para acá hacer importar, la leche y cierto tipo de carne. Ya se está permitiendo que entre al Estado, aquí a Estados Unidos. Oh, okay. Pero no se, escúchame, Leonel, pero todavía no se ha implementado el 10%. Y lo de China no es más de un 100 y pico %. Entonces le quiere, ¿por qué? Pues recuérdate la pugna política que tiene, sí, y la balanza. Fíjate que Trump dice también que Europa, hay países de Europa que han abusado de las facilidades que le da Estados Unidos, sí, y todas las imposiciones que ellos le ponen para que la mercancía industrializada, como los autos y manufactura, ellos le ponen mucha permisología para permitirle entrar al mercado europeo. Eso es una represalia, pero entiendo que tiene un sentido. No creo que haya sido tan rápido como usted estuvo diciendo, porque no se mueve una industria de un día para otro. No, claro, eso va a tomar tiene que tener una logística. Sí. Pero nosotros entendemos que él debe de tener detrás un buen equipo, sí, de personas que llevan una estadística mucho mayor que la nuestra. Sí. Ricardo, tú siendo un experto de estos trámites de aduanales, que exportación, que importación, ¿cuáles son allá, ya hablando en términos de República Dominicana, okay, cuáles son los artículos, productos más difíciles de sacar de aduana cuando se llegan allá? Bueno, si estamos hablando a nivel industrial, el alcohol, las armas de fuego, son los artículos que más te piden, lo que son los comestibles, por los fitosanitarios, porque a través de alimentos vivos, plantas vivas, fíjate como la mosquita blanca, la fiebre porcina, entró a través de eso. ¿Te acuerdas cuando se eliminaron todas las carnes de cerdo en el país? Entonces, esos son los productos que más se le piden, los fitosanitarios. Los fitosanitarios es el control de calidad y es lo que te dice cómo está fabricado, cómo se fabricó, si son productos vivos, comestibles, tienen que tener una línea de seguridad y de salubridad para poder aceptar. Todo lo que sea para el uso humano lleva una permisología muy rigurosa. Eso es innegociable en las aduanas. ¿Tú tenías una pregunta, Fátima? Sí. Yo me quiero ir de vuelta a mi amado República Dominicana. Como siempre. Sí. En los 90 hubo una dinámica aquí, que la gente se mudaba y se llevaba su carro, un tráiler, hacía mucho eso. Eso ha cambiado un poco esa dinámica. La gente todavía lo hace. Había una regulación con los vehículos, que si era de un año X a un año X podían enviarlo, pero que si pasaba de esta ventana, pues no se podía. Háblame un poquito de eso, por favor. Fíjate qué pasa. Como ahora estamos protegiendo por la capa de ozono, el hoyo que tiene la capa de ozono del monóxido de carbono, no se están permitiendo vehículos de más de 5 años de antigüedad. Okay. Es por eso. Yeah. Pero con respecto al otro tema que me pusiste, sí sigue todavía la ley 168 para los residentes que tienen cierto tiempo aquí, se le permite que sus ajuares por la 168.00 y el vehículo por la 146.00 cuando tiene más de 2 años con él en su utilidad y su título está a su nombre. Pero una pregunta, porque yo he escuchado como algo con relación a la importación de los vehículos allá en República Dominicana. Si yo vivo aquí en Estados Unidos, envío un primer vehículo, ¿verdad? Vehículo mío, de mi propiedad, uso privado.
y quiero enviar un segundo vehículo. Me dicen que hay una situación con un segundo vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Me dan facilidades para el primer vehículo, pero para el segundo pago los mismos impuestos. No, tiene que pagar los derechos. ¿Cómo así? Tiene que pagar los derechos completos. ¿Por qué? Porque se te otorga, como tú eres un dominicano ausente, se te otorga por ley que un vehículo que tenga 2 años registrado a tu nombre, tú puedas llevar. Te dan la oportunidad de llevar un vehículo, pero el otro ya no te dan la gracia. Tú tienes que pagar los aranceles que lleve el vehículo. Te podría mitigar un poquito que sea, si es de fabricación total norteamericana, solamente pague el ITEVIS por el Tratado de Libre Comercio. O sea que un vehículo japonés pagaría más. Efectivamente. Pero espérate, porque tú planteaste algo ahí que me llamó la atención. El primer vehículo me dan ciertas consideraciones. No, sí, efectivamente. Muy buenas consideraciones. Si yo envío un primer vehículo. Sí, cuando tiene exactamente. ¿Y más o menos por cuánto anda ese asunto, Ricardo? No, eso tú pagas por muy poco dinero. Y 100,000 pesos, 200,000. Y dependiendo el target del vehículo, porque tú sabes que si te cuesta $50,000 no vas a pagar. Vas a pagar mucho más. Eso es el valor, pero se paga poca cosa por eso. Pero actualmente tú te mantienes en las diligencias de este asunto. Claro, sí, de eso es que estamos haciendo. Ese es tu negocio. Ese es mi negocio. Sí. Perfecto, pero Sí, entonces sería bueno que tú dieras los números de teléfono. Bueno, el señor director lo va a poner ahí, pero okay. tiene que decirlo. Claro, mi número telefónico de contacto es el 551-666-8781. Entonces, hasta un canguro que yo quiera mandar, tú me lo resuelves. Efectivamente, así mismo. Hasta es. la cajita mi de la India María Ricardo, te la lleva. Mi correo es ricardo.dalton.sejones@gmail.com. Ok. Exacto. El equipo siempre está afuera, entonces es mejor que el contacto sea personal. Y entonces ya ahí le producimos la logística, le indicamos la logística y cualquier información sin temor a compromisos me pueden llamar para orientarlo. Una asesoría para orientarlo. Repite el número entonces. 551-666-8781. Entonces, ¿de qué tú te encargarías? Lo que, por ejemplo, una persona quiere mandar un vehículo para República Dominicana, pero no sabe los trámites aquí, mucho menos lo sabe allá. ¿Cuál sería entonces, a dónde tú entras? No, bueno, si él quiere que se le haga la importación desde aquí, también tengo los contactos para embarcarlo. Y en República Dominicana, si él pide, hasta se lo entrego en su casa. Y si me da el dinero con el tanque de gasolina lleno. También. ¡Ay, qué bueno! Y esos perfecto dominicanos eso. que llenan un contenedor, y lo quieren mandar para allá, ropa, comida y un reguero de cosas. Bueno, tiene que pagar los aranceles que la ley le exige. Pero muchas veces cuando son donaciones con ONG, ya llevan ese es otro espíritu. Tienen una consideración. Claro, con fundaciones y eso, pero nada, se le hacen todos los trámites, no hay nada que no se pueda volar y que no se pueda sacar en aduanas. Qué bueno, qué bueno. La Fundación Amiga, Ajá. que va a mandar camas, va a mandar silla de ruedas. Ok. ¿Te recuerdas de eso? Sí. ¿Cómo sería eso? No, tú sabes que las fundaciones se le dan un decreto. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es expedir todo lo que va, se hace un dossier, se van enviando. ¿Un dossier? ¿Qué es eso? Un dossier es toda la permisología que necesita y los estatutos que te asignan, que le asignan el derecho a ser fundación sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Okay. Pero todo eso, casi siempre yo lo que hago es que me adelanto, pido todos esos estatutos y voy haciendo la permisología para cuando llegue no tenga ningún tipo de inconveniente. Ok. Eso tiene comercio, eso te hay que ir a aduanas, industria y comercio es que libera los impuestos, porque recuérdate que aduana es autónoma ahora, pero depende de haciendas. Ok. Exacto. Pero entonces, ¿esas fundaciones tienen algún costo? ¿O eso es libre de impuesto total? Total. ¿Oh, sí? Sí, claro. Ok, bueno, con razón. Claro, porque recuérdate. Sí. Ahí lo dijo. Pórtate bien. Perdónenme, Pórtate bien. Señores. Tú sabes que en la aduana hay contrabando y eso. Mucha gente, a veces nosotros somos
lo que dañamos el sistema. Porque o sea que nosotros nos ponemos creativos. Sí. Pasa con los correos. Un ejemplo, hay un despacho expreso, hay 3 categorías A, B y C, que es el de mínimo a través del Tratado de Libre Comercio. Todo lo que cueste menos de $200 se libera. Pero entonces, ya todo, nada cuesta $200. Nada cuesta más de $200. Sí, tú ves que la gente te quiere meter, carro utilicemos la expresión, la gente te quiere llevar una laptop, tú una Mac, te la quiere llevar que cuesta $160. ¿Tú me entiendes? Así es. Entonces, pero no, Qué bueno, siempre estamos a las órdenes. Y cualquier asesoría me puede llamar, que entiendo que le podemos dar los mejores consejos. Qué bueno es tener invitados con un alto grado de conocimiento, que como dice el eslogan, y no me canso de mencionar el eslogan. No, ya. Con este tipo de invitados sí que de verdad informamos, educamos y empoderamos. Sin Qué duda. bueno que sí. Pero le voy a decir algo, porque hay personas que cuando escuchan este tipo de invitados se quedan con el deseo, porque tienen mucha información y la gente tú lo escuchas diciendo, ay, pero es verdad. Oh. Sí, pero yo quería Entiendo, preguntarle escúchame, esto. y entiendo que es un tema muy extenso y y el tiempo es muy compacto Sí. para uno poderlo desarrollar. Sí. Como se debe, para que las personas lo dijeran. ¿Tú me entiendes? Sí. A veces tú te vas muy por lo técnico y la persona, el común denominador que envía una caja, que envía esto, va a ese no toma. Pero nada, también ustedes son entrevistadores especialistas en la materia. Entonces, Ricardo estará con nosotros de cuando en cuando, porque necesitamos los dominicanos de aquí que enviamos nuestras cositas para allá, para República Dominicana, Claro. un asesor, pero que tenga conocimiento de verdad, porque ya Ricardo lo dijo, hay mucho robo en aduana, hay mucho contrabando, hay muchos problemas, y para evitar este tipo de contratiempos y situaciones y que nuestras cositas se nos pierdan, entonces tenemos que acudir a la asesoría de profesionales como esto. Así que el número de teléfono de Ricardo estará ahí, también el correo electrónico, ustedes se pueden comunicar con él. Y ya ustedes saben, estaremos siempre informando, educando y empoderando. Qué maravilla. Ricardo, Compartan. gracias. Gracias a ustedes. Exactamente. Gracias a ustedes. Y la asesoría está porque los errores en aduana se pagan con dinero. Wow. Es mi primera vez también aquí en el aire. Cualquier error en la próxima. No pagarás con remendamos. dinero tu error. No pagará con dinero. Pagarás Eso con otra espero. visita. No sé si cobran a la salida. Les diré. Ok. Mi gente, ya ustedes saben, compartan el contenido, hagan sus comentarios, denle like y compartan este contenido. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias. Volvemos en la próxima.